año 2015 en Colombia empezamos a hablar del tema de facturación electrónica. Bien, el año pasado, en el 2018, la mayoría de compañías que eran, la mayoría no, todas las compañías grandes contribuyentes tienen que ya estar facturando electrónicamente y este año estamos en un año de adopción, en donde la mayoría de las compañías tenemos que estar facturando electrónicamente. ¿Qué es eso de facturar electrónicamente? Pues es simplemente la factura que nosotros hacíamos tradicional, ya es una factura que es electrónica, que viene representada por un XML y que hay que enviarla y que nosotros como cliente, como empresas prestadoras de servicios y de productos, tenemos que enviársela primero a la DIAN antes de podérsela dar a nuestros clientes. Entonces, nosotros en la compañía lo que estamos aprovechando es toda esa nube de datos que viene, todos esos datos que vienen tanto de las facturas que ustedes emiten como de las facturas que ustedes reciben. Esas facturas ustedes hoy en día las tienen en un XML, entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí es aprovechar esos datos que ustedes ya tienen para hacer unos resultados de negocio precisamente muy rápidos, sin que ustedes tengan que involucrar mucho proyecto y mucha infraestructura en esto. Bien, entonces, aquí digamos que a nivel técnico lo que hacemos es que hay algunas compañías que implementan su estrategia de facturación electrónica por medio de un proveedor tecnológico, que es un tercero que les está gestionando a ustedes toda la facturación, o lo tienen directo. O sea, ustedes simplemente actualizan su sistema de información, su facturador, su SAP o su ERP o lo que sea, para que desde ahí se conecten directo por la DIAN. Pero en cualquiera de los dos casos, ustedes ahí se genera una factura en un formato XML. Nosotros lo que hacemos es que tomamos esos XMLs a través de un ETL, bien sea conectado a su proveedor tecnológico o conectado a su sistema de información y llevamos eso hacia un modelo de datos. Bien, ese modelo de datos es un modelo de datos de ustedes y ese modelo de datos lo que nos va a permitir es, primero, tener un histórico, segundo, tener una serie de consultas y tercero, tener una serie de conocimientos que ya nos va a mostrar ahorita Estefanía en todo lo que tiene que ver con lo que vendemos, que es lo que nos genera el ingreso, y con lo que compramos, que es lo que nos genera el gasto, parte del gasto. Entonces, lo que pretendemos nosotros acá es cómo con esta solución podemos tener conocimiento rápidamente, insights, para que podamos apoyar nuestra fuerza de ventas, nuestro equipo comercial y nuestro equipo comprador. Y obviamente, de paso, todo lo que es la parte de costos y finanzas de la compañía. Muy bien. Entonces voy a pasar acá con Estefanía, que Estefanía ya nos va a mostrar esta solución. Eh, Esta es una solución que está construida en la nube y ahorita les voy a mostrar las ventajas que nosotros tenemos. Que nosotros ya tenemos los tenis, nos ponemos los tenis y vamos a empezar a caminar en esta curva analítica para ya después cubrirla toda, desde reportes descriptivos hasta ya modelos prescriptivos. Entonces, esta solución, como les comentaba, busca responder varias preguntas de negocio. La primera, por supuesto, son las ventas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos tener nosotros a partir de la información de los XML? Pues podemos tener el total de las ventas, ¿cierto? Cuántos clientes tenemos, cuántas facturas hemos tramitado, pero más allá de eso, empezar a evaluar indicadores, porque estos son variables, ¿cierto? Que me totalizan o que me cuantifican una cifra. Bueno, pero ¿qué ha pasado con esa cifra? ¿Hemos crecido? ¿Hemos decrecido? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es la cifra? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que hemos decrecido de 2017 a 2016 un 2%, que los clientes se redujeron un 1%, y ahí empezamos nosotros a tomar decisiones en pro de qué, de mejorar este tipo de indicadores. Entonces, nosotros tenemos consolidada la cifra, pero también obviamente nos gustaría empezar a evaluarla en el tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es la tendencia? Entonces, por ejemplo, esta gráfica me está mostrando cuáles son las ventas para cada uno de los meses y me muestra también cuál es la cantidad de clientes en cada uno de los meses. Por ejemplo, aquí tuvimos una reducción importante, entonces si yo quisiera comparar cuál es la reducción, pues aquí tengo la información, un 34% por debajo, que representan menos 25 millones, ¿listo? Igual que si, por ejemplo, nosotros quisiéramos evaluar otros puntos en el tiempo, pues podemos empezar a evaluar esta información. Lo más importante es que ya contamos con los datos y un proyecto de inteligencia de negocios
podemos contemplar que el modelamiento de la información es más o menos el 70%, pero nosotros ya tenemos ganado ese 70% porque contamos con el origen de datos que son los XML. Entonces, ¿qué falta? Empezar a hacer analítica con esta información, como el tablero que vemos acá. ¿Qué más podemos tener a partir de esa información? Podemos tener cuál es el top de los productos que comercializamos, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el top 15 de cuáles son los productos que más vendemos, cuál es el valor de las ventas. Aquí, por ejemplo, tenemos 19, 16 millones, 14 millones. ¿Y cuál es el porcentaje de esas ventas? ¿Para qué? Para después, por ejemplo, construir un gráfico de Pareto que me muestre cuál es mi 20-80 o mi 70-30 de los productos que comercializo. Si yo, por ejemplo, quisiera enfocarme en la avena, que es el producto que más comercializo, podemos hacer clic encima de la gráfica y automáticamente todo el tablero actualiza para mostrarme la información de esa categoría de producto. Entonces vemos la tendencia en el tiempo de las ventas, cuántos clientes la han consumido y, muy importante, cuál es la región principal donde nosotros comercializamos este producto. Y más allá de eso, cuáles son los clientes que adquieren estos productos. Entonces, fíjense que podemos tener un análisis referenciado a través de este mapa de los productos, la ubicación de mis clientes y la tendencia en el tiempo. Ahora bien, si yo, por ejemplo, me quisiera enfocar en una ciudad en específica o en una región específica del país, vamos a hacer clic, por ejemplo, en la zona central. Seleccionamos alguno de los puntos y todo el tablero se actualiza para mostrarme cuáles son los productos que comercializo en esa zona. ¿Listo? ¿Y todo con qué? Con la información que ya tenemos en el origen de los XML. También nosotros podríamos calcular ciertos indicadores a partir de la información. Entonces, por ejemplo, podemos tener la variación de las ventas por fecha para saber qué, si hemos crecido, hemos decrecido, cuánto ha sido el porcentaje. ¿Cuál ha sido la variación de la cantidad facturada y el precio? Ahí podemos hacer un análisis, por ejemplo, de la elasticidad del precio, ¿cierto? Del precio versus demanda. Y también podemos tener, por ejemplo, las ventas acumuladas. Entonces, ¿qué vemos en el primer gráfico? Vemos la variación de las ventas por fecha. Entonces, de este mes, ¿cuánto crecí respecto al anterior? Aquí, por ejemplo, crecimos un 7%, que representan 11 millones. De Q2 a Q3 decrecimos 2 millones y eso representa un 1%. Y tenemos la información gráfica para todos estos datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la variación de la cantidad facturada y el precio de venta de una categoría de producto. En este caso, por ejemplo, podemos hacer clic en los filtros y seleccionamos el aceite y vemos cómo todas las visualizaciones cambian para analizar específicamente este producto. Entonces podemos evidenciar si, por ejemplo, tuviéramos una relación directa entre precio y demanda, si no la tuviéramos, cómo es el comportamiento mes a mes, si tenemos picos, estacionalidades, periodos cíclicos, ¿cierto? Este tipo de análisis podemos hacer a partir de esos tableros. Tenemos las ventas acumuladas para cada uno de los meses y reiniciamos las ventas acumuladas para los años. Y en este caso, pues estamos viendo específicamente este producto que comercializamos a estos clientes que tenemos acá. Nosotros podríamos hacer los filtros para ver uno a uno cómo es el comportamiento de las ventas. Y finalmente tenemos un forecast, ¿cierto? Que nos permite ver cuál sería la tendencia de las ventas de este producto específicamente en el tiempo. Y no solamente para el valor total, ¿cierto? El precio y la unidad monetaria, sino que también podríamos seleccionarlo para la cantidad. Entonces tenemos escenarios de predicción con los datos que ya cargamos previamente a partir de los XML. Y esto lo podemos hacer para cada uno de los clientes o para cada uno de los productos, ¿cierto? Predecir y hacer un forecast del comportamiento de las ventas, de los precios, del inventario, de la cantidad comercializada, ¿vale? Ahora bien, estos son análisis globales que consolidan la información a nivel general, pero si nosotros queremos visualizar el detalle de cada una de las facturas, ¿cierto? Podemos seleccionar algunas de las que están en esta lista. En este caso, por ejemplo, tenemos este número de facturas seleccionado que corresponde a este cliente. ¿Y qué tenemos? El detalle, el número, el NID del cliente, la razón social, teléfono, ciudad, todos los detalles que vienen en la factura y vemos el total de la información, el IVA, la base del IVA, el porcentaje, el total de la factura y, por supuesto, cada uno de los productos que fueron comercializados, la cantidad, el valor unitario, el valor total del ítem y el IVA. ¿Listo? Entonces, no solamente tenemos el encabezado de la factura, sino que también tenemos el detalle de la factura. Y esto es un análisis que va desde
las cifras globales, ¿cierto? Del total de ventas por cliente, hasta ya empezar a evaluar una a una las facturas dentro de esta solución. ¿Listo? Si nosotros hacemos, por ejemplo, un análisis por cada uno de los clientes en la siguiente pestaña, nosotros buscamos entender quién es mi cliente, qué le comercializo, cuáles son las fechas de venta. Entonces aquí, por ejemplo, estamos analizando esta organización. Estos son los detalles de la organización y vemos cuál es la tendencia de las ventas de este cliente, ¿cierto? Vemos en qué meses me compra más y también vemos qué producto me compra más en cada uno de esos meses. No solamente estamos viendo el valor monetario, sino que también estamos viendo el número de unidades de producto. Entonces, lo que más le vendemos por unidad, en este caso es la carne de cerdo, pero lo que más representa ingresos monetarios para nosotros es la papaya, por ejemplo, en este caso, ¿listo? ¿Qué también podemos ver? Podemos ver el total de las ventas de este cliente específico. ¿Cuánto en promedio me factura este cliente? ¿Cierto? En promedio me compra por cada una de las facturas. Si este promedio por factura creció o decreció año tras año. Y también podemos ver el saldo en cartera y las facturas que están en cartera. Vemos cuál es la cartera por edad de este cliente, la cartera corriente, cuál es la cartera 30 días, cuál es la cartera mayor a 90 días y cuántas facturas están en cada una de estas clasificaciones. Y si nosotros quisiéramos conocer el detalle de esas facturas, consideramos que la factura, el producto, el número del producto, la fecha de expedición, la fecha de vencimiento, qué me compró, cuánto fue el valor del IVA y los demás detalles. Entonces podemos conocer a nuestros clientes y evaluar todos los productos que me adquieren, las fechas que me compra y cómo está, por ejemplo, la cartera para ese cliente. Si nosotros ya quisiéramos, por ejemplo, ver un informe de cartera a nivel general, vemos cuál es el saldo, ¿cierto?, de esas facturas, vemos cuántas tenemos en cartera, cuántos clientes tenemos, cómo está mi cartera, si es lo suficientemente sana o no, cuál es mayor a 90 días, cuál es corriente, cuál es de 30 días, cuál es de 90 días. Vemos, por ejemplo, también cuál es el saldo y cuáles son las facturas en cartera. Entonces, la barra me representa el saldo, ¿cierto? Y la línea me representa las facturas que están en dicha edad. Vemos también un top de, por ejemplo, cuáles son los clientes que me deben cartera de mayor a 90 días. Está 100, hasta Sales, está de Money Group, cuáles están en 30 días y cuáles están en 90 días. Entonces, no solamente veo el valor monetario, sino cuántas facturas para este top de clientes pues tenemos que empezar a gestionar con recaudo. Y finalmente vemos un detalle ya con la tabla, ¿cierto? Para consultar, por ejemplo, si yo hiciera clic sobre este cliente, todo el tablero se actualiza y me va a mostrar la factura específica para el cliente, la cartera, la fecha de expedición, la fecha de vencimiento, el NIT del cliente y la razón social, ¿vale? Entonces, toda esta información nosotros la tenemos a partir de los XML que ya contamos con ellos del modelamiento y desde la extracción inicial que ya hicimos. Ahora bien, podemos hacer exactamente el mismo análisis si nosotros queremos analizar cada uno de nuestros proveedores. Por ejemplo, tenemos este proveedor, entonces ya no analizamos las ventas, sino las cuentas por pagar. Las cuentas para cada uno de los meses, cuáles son los productos que más adquiero en valor monetario y en cantidad, cuál es el detalle de las facturas, cuál es el total de las cuentas por pagar, el promedio por factura, cuántas facturas me ha emitido ese proveedor. Y toda esta información la puedo filtrar a partir de los controles de entrada que se encuentran en la parte superior y puedo elegir cuál es la empresa que quiero ver, un rango de fechas, si yo quisiera elegir un producto específico, ¿listo? Entonces, esta información también la tenemos para cada uno de los proveedores. Y finalmente también podemos tener escenarios de analítica avanzada y escenarios de planeación con esta información. Para el primer caso, pues tenemos forecast, ¿cierto? De cuáles son los productos que he comercializado y cuánto espero vender a futuro. No solamente tengo el punto específico, por ejemplo, para enero de 2019, sino que tengo un intervalo de confianza hacia arriba y hacia abajo. Para cada uno de los productos yo podría plantear este escenario para los clientes, para los proveedores. Y también tenemos un clustering de clientes. Entonces,
uno de los puntos que ven en la imagen representa cada uno de los productos. Entonces, cuánto le he vendido en valor monetario y cuál es la cantidad. ¿Y qué hace un algoritmo de clúster? Clasifica los grupos que tienen características en común. En este caso, que tienen tendencias y comportamientos de ventas muy similares en términos monetarios y en cantidad. ¿Para qué? Para que yo, por ejemplo, pueda ofrecer campañas de marketing dirigido que sean efectivas, ¿cierto? Para que nosotros, por ejemplo, también podamos agrupar correctamente el tema de inventarios, para poder también hacer un forecast efectivo. Este mismo clúster lo podemos hacer también para los clientes, para ver cuánto me consumen, de qué producto. Y fíjense que ya estamos entrando en la curva de madurez analítica más allá de los reportes descriptivos y empezamos a ver analítica descriptiva. ¿Listo? Esta información que nosotros tenemos también, por ejemplo, nos serviría para hacer un análisis de propensidad. El análisis de propensidad es lo que nos presenta Amazon o Mercado Libre, cualquiera de estas plataformas, o por ejemplo Rappi, en la que sabe que compraste y te propone, mira, yo te recomiendo, te sugiero, ¿por qué no llevas este producto también? La información que ya tenemos en los XML nos permite realizar este tipo de modelos de propensidad o este tipo de modelos de cross-sell o de upsell. ¿Listo? Y también, por ejemplo, podemos tener escenarios de planeación, en el que si yo, por ejemplo, tengo las ventas totalizadas para cada uno de los periodos de tiempo, yo podría empezar a hacer lo que generalmente hacemos en Excel, ¿cierto? Pero ya lo tengo acá y lo puedo publicar y lo puedo compartir con los demás usuarios de mi organización. Si, por ejemplo, yo quiero incrementar en mi forecast las ventas que tengo en un 30%, basta con seleccionar un 30%. Entonces, este tipo de herramientas trabajan embebidas con un formato muy parecido a lo que nosotros ya tenemos previamente en Excel. ¿Listo? Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer un spreading, que es un escenario de planeación en el que repartimos las ventas, en este caso, para cada uno de los Q, hacemos clic sobre el valor que queremos hacer un escenario de spreading. Y automáticamente podemos elegir cuál es el porcentaje que se va a asignar a cada uno de los Q. Podemos hacer también escenarios de asignación, escenarios de distribución en el que repartimos una cifra específica de zona centro a zona norte, oriente, sur. Y esta información que nosotros construimos la podemos compartir directamente desde el aplicativo. Entonces, este es el tipo de resultados que podríamos tener con la solución de facturación electrónica. Ya tenemos los datos, ya tenemos el 70% del trabajo desarrollado. Lo único que nos falta es visualizarlo y empezarlo a hacer analítica. Estos tableros no son los únicos que podemos construir, sino que también tenemos escenarios de autoservicio en el que el mismo usuario, con la información que ya tiene, puede empezar a construir sus reportes, sus indicadores, alimentar otra información que ellos presenten y empezar a construir toda la cultura de inteligencia de negocios y analítica. Muy bien, Estefanía, pues muchísimas gracias por tu presentación, muy completa. Voy a seguir presentando. ¿Tenías algo más para mostrarnos, Estefanía? No, Carlos, si quieres ya te comparto pantalla para que sigas tú la presentación. Listo, perfecto. Entonces, muy bien, Estefanía, muchas gracias. Por último, voy a mostrar algunas características y algunos beneficios que tenemos en la solución. En paralelo, también voy a compartirles, por favor, quisiera pedirles que si me pueden llenar una pequeña encuesta que vamos a enviar acá ahí en este momento. Entonces, mientras voy mostrando los beneficios de la solución, me ayudan por favor con esta pequeña encuesta. Entonces, ¿qué beneficios tiene esta solución? Pues como ya lo mostró Estefanía, vamos a aprovechar los datos de una adopción de ley para un beneficio del negocio. Entonces, la mayoría de empresas estamos adoptando la facturación electrónica porque nos toca, porque es un tema de ley, porque tenemos que cumplir con un tema legislativo si no tenemos una multa. Aquí la ventaja es aprovechar estos datos para este beneficio de negocio, empezar a volvernos una empresa inteligente con datos que ya tenemos, aprovechando mostrar unos resultados rápidos y estratégicos para la compañía. Con Estefanía acabamos de ver que podemos tener temas predictivos, temas de planeación financiera,
podemos aprovechar esta información para focalizar nuestras campañas de marketing, para mostrar información estratégica para las ventas, para los compradores. Entonces, todas estas herramientas analíticas que le podemos dar a la fuerza de ventas, pues nos va a permitir incrementar las ventas, disminuir los costos, hacer escenarios que nos permitan disminuir riesgos en la toma de decisiones, que ya lo hemos hablado a lo largo de esta presentación. Por supuesto, ahorrar tiempo en generar informes, potencializar a sus usuarios para el análisis de datos y la toma de decisiones. Entonces, como decía Estefanía ahorita, aparte del acelerador que ya nosotros tenemos, esa información ya a ustedes les queda dispuesta en un modelo de datos para que ustedes hagan autoservicio. Entonces, aparte de lo que nosotros ya les sugerimos desde nuestra experiencia, pues también cada compañía le puede dar su propio sabor y puede autoabastecerse de información con su propio conocimiento del negocio. Esto es una solución que está 100% en la nube. Ustedes evitan instalaciones locales. Nosotros esto lo vendemos a nivel de proyecto, por suscripción o por SaaS. Lo tenemos en diferentes sabores, pues en diferentes combinaciones. Esto depende un poco más como de lo que ustedes tengan en su compañía. Bien,